Un fantasma sobre el Mediterráneo. Septiembre de 1995. El cielo sobre la isla de Cerdeña es un tablero de ajedrez tridimensional. En un lado, una escuadrilla de cazas F-16 estadounidenses. No son novatos. Son la élite de la OTAN, a los mandos de una de las máquinas más letales del arsenal occidental. El F-16 Block 50. Un prodigio de la ingeniería. Sus mandos son eléctricos, una extensión del sistema nervioso del piloto. Su cerebro electrónico ajusta la estabilidad del vuelo 1000 veces por segundo. Su misil, el AMRAAM, puede destruir un objetivo mucho más allá del alcance de la vista. Son la punta de lanza de una superpotencia victoriosa. Y están perdiendo. Frente a ellos, un único adversario. Un caza que no debería estar ahí. Un espectro de la Guerra Fría. No es estadounidense. No es británico, ni francés, ni alemán. Fue diseñado en Moscú. Construido en una fábrica soviética. Hasta hace apenas 5 años, su misión era apuntar a la OTAN desde el otro lado del telón de acero. Ahora, en un giro irónico de la historia, lo vuela un piloto de la Luftwaffe alemana. Y está desmantelando a los F-16, uno por uno. El piloto en la cabina del caza soviético no necesita alinear el morro de su avión con el enemigo. Esa es una táctica del pasado. Él simplemente mira. A través del visor de su casco, fija la mirada en un F-16 que intenta escapar. Su pulgar aprieta un botón en la palanca de mandos. El misil hace el resto. El arma se lanza en un ángulo imposible, casi 90 grados fuera del eje del avión. Para el piloto estadounidense, es un ataque que llega desde ninguna parte. No hay defensa posible. Uno tras otro, los F-16 son declarados muertos. El árbitro del ejercicio canta los derribos por la radio. La incredulidad se extiende por el canal de comunicación. 18 lanzamientos de misiles simulados. 18 F-16 derribados. Una masacre silenciosa y metódica. Cuando el ejercicio termina y los aviones aterrizan, la tensión es palpable. En la sala de reuniones, los pilotos se sientan para analizar lo ocurrido. Los datos de la telemetría se proyectan en la pantalla. No hay error. No hay fallo técnico. Es una derrota absoluta. Según el testimonio del piloto alemán, Johann Kocke, el ambiente era gélido. Las tripulaciones estadounidenses, incapaces de procesar la humillación, se levantaron en silencio. Y abandonaron la sala. El dogma se había roto. El avión que acababa de reescribir las reglas del combate aéreo era el Mikoyan Gurevich 29. La OTAN lo había bautizado como Fulcrum. Punto de apoyo. Los soviéticos nunca le dieron un nombre oficial, pero durante más de una década, fue el caza de combate cercano más temido del planeta. Una máquina nacida en el más absoluto secreto. Revelada al mundo para su estupor. Y puesta a prueba, finalmente, por los mismos pilotos a los que estaba destinada a matar. Esta es la historia de cómo la Unión Soviética construyó un caza que obligó a Occidente a replantearse todo lo que creía saber. Para entender el fantasma de Cerdeña, hay que viajar 20 años atrás. A los cielos húmedos y hostiles de Vietnam. A mediados de los años 60, la Fuerza Aérea de Estados Unidos estaba perdiendo aviones a un ritmo alarmante. Cazabombarderos supersónicos como el F-105 Thunderchief, moles de titanio diseñadas para penetrar las defensas soviéticas a baja cota, caían derribados sobre la jungla. No eran víctimas de interceptores avanzados. Su verdugo era un viejo reactor de los años 50. El MiG-17. Pequeño, subsónico, pero increíblemente ágil. En un combate cerrado, en una danza a vida o muerte a corta distancia, el MiG-17 podía girar dentro del radio de los pesados bombarderos estadounidenses. Podía colocarse a su cola y acribillarlos con sus cañones. Estados Unidos había apostado su poder aéreo a dos pilares: la velocidad y los misiles de largo alcance. Vietnam demostró que esa apuesta era un error catastrófico. Cuando el combate se cerraba, la maniobrabilidad seguía siendo la reina. Los primeros misiles aire-aire fallaban más de lo que acertaban. Y los pilotos seguían necesitando ver al enemigo con sus propios ojos.
Seguían necesitando virar con la máxima fuerza G posible para sobrevivir. La lección fue aprendida con sangre. Y la respuesta de Washington fue contundente. El programa FX. De él nació el McDonnell Douglas F-15 Eagle. No era un cazabombardero. No era un avión polivalente. Era un pura sangre. Un caza de superioridad aérea diseñado desde cero para una sola misión: cazar y matar otros cazas. Voló por primera vez en 1972. Era grande, potente, con 2 motores que le daban un empuje descomunal. Era rápido, era ágil, y llevaba un radar enorme capaz de ver al enemigo a cientos de kilómetros. Por primera vez en una década, Estados Unidos tenía un caza diseñado para dominar el cielo. Un depredador sin rival. O eso creían. Si te interesa comprender cómo estas piezas encajan en el tablero global, en Secretos de la Aviación analizamos la letra pequeña. Suscríbete. En Moscú, la noticia del F-15 cayó como una bomba. Los servicios de inteligencia soviéticos comprendieron de inmediato la amenaza. El equilibrio aéreo sobre Europa estaba a punto de romperse. Ya en 1969, incluso antes de que el F-15 realizara su primer vuelo, el Estado Mayor soviético lanzó un requerimiento. Buscaban un nuevo tipo de caza. Lo llamaron Perspektivny Frontoboy Istrebitel. El caza frontal avanzado. Las especificaciones eran de una ambición brutal. Exigían un largo alcance, una agilidad excepcional, superior a cualquier caza existente, velocidades por encima de Mach 2, y la capacidad de operar desde pistas de aterrizaje toscas, sin pavimentar. Este último punto era clave. Revelaba la doctrina soviética. Anticipaban una guerra en la que las bases aéreas de la OTAN serían cráteres humeantes en las primeras horas del conflicto. Sus cazas debían poder despegar desde un trozo de autopista o un campo embarrado. Pero para 1971, los planificadores se dieron cuenta de que un solo avión no podía hacerlo todo. Un caza que cumpliera todos esos requisitos sería demasiado grande, complejo y caro. La solución fue dividir el programa en 2. El contrato para el caza pesado, el adversario directo del F-15, fue para la oficina de diseño Sukhoi. Ese proyecto, con el tiempo, se convertiría en el legendario Su-27 Flanke. El contrato para el caza ligero fue para la oficina de diseño Mikoyan Gurevich. Su trabajo era construir un complemento más pequeño, más barato, más numeroso. Un reactor que pudiera producirse en masa y desplegarse por miles en las bases de primera línea de todo el Pacto de Varsovia. 2/3 de la futura fuerza de caza soviética estarían compuestos por esta nueva máquina ligera. El equipo de Mikoyan, famoso por los icónicos MiG-21 y MiG-23, se puso a trabajar en 1974. Designaron el proyecto internamente como Producto 9. El equipo de diseño estudió obsesivamente las lecciones de Vietnam. Analizaron la aerodinámica de vanguardia que estaba desarrollando el TSAGI, el Instituto Central de Aerohidrodinámica. Tomaron ideas de las mismas investigaciones que estaban dando forma al Su-27. Pero el MiG tenía que ser diferente. Más pequeño, más ligero, y sobre todo, más fácil de mantener en el campo de batalla. Un caza que un mecánico de reemplazo, con herramientas básicas y en una pista llena de barro, pudiera mantener en vuelo. El 6 de octubre de 1977, el secreto empezó a desvelarse. El primer prototipo despegó del centro de pruebas de vuelo de Zhukovsky, cerca de Moscú. El vuelo duró apenas 20 minutos. El piloto de pruebas jefe, Alexander Fedotov, tomó tierra sin incidentes. El programa había nacido. A las pocas semanas, a miles de kilómetros de distancia, un analista en una sala oscura de Washington observaba una imagen granulada. Un satélite espía estadounidense había fotografiado el nuevo aparato en la plataforma de Zhukovsky. Los expertos del Pentágono le asignaron un nombre en clave provisional. Lo llamaron RAM-L. Por Ramenskoye, la localidad cercana al centro de pruebas donde lo habían visto por primera vez. Tenían una fotografía, pero no tenían ni idea de lo que esa extraña silueta era capaz de hacer. Occidente tenía una imagen,
pero no tenía respuestas. El fantasma acababa de aparecer en el radar. Y el juego estaba a punto de cambiar para siempre. La verdad tardaría más de una década en salir a la luz. Una década de informes incompletos. De suposiciones. De subestimación. Lo que los ingenieros soviéticos habían construido parecía, a primera vista, una réplica. Una versión más pequeña y ágil del formidable Su-27. Los analistas de la OTAN veían las mismas líneas generales. Un bimotor. Colas verticales gemelas. Un diseño que integraba las alas y el fuselaje en un solo cuerpo sustentador. Observaron las grandes extensiones en la raíz de las alas. Los LERCs. Y supusieron que su función era similar a la de los cazas occidentales. Pero se equivocaban. El diseño soviético llevaba ese concepto a un extremo radical. Esas extensiones generaban una potentísima sustentación por vórtices. Un fenómeno aerodinámico que permitía al avión hacer cosas que desafiaban la lógica occidental. En pocas palabras, el avión podía apuntar su morro a donde otros cazas no podían. Podía volar a ángulos de ataque extremos sin perder el control. Podía virar más cerrado, y más despacio, que casi cualquier aparato en el inventario de la OTAN. La célula era compacta. Apenas 17 metros de largo. Una envergadura de poco más de 11 metros. Era más pequeño que el F-15. Mucho más ligero que el Su-27. Pero su diseño condeaba una capacidad muy superior a su tamaño. Las raíces alares se fundían con el fuselaje, creando un cuerpo que era, en sí mismo, una superficie de sustentación. A altos ángulos de ataque, cuando un caza convencional estaría al borde de la pérdida. El MiG-29 apenas empezaba a mostrar su verdadera naturaleza. Las extensiones de las alas desprendían potentes vórtices de aire. Torbellinos de energía controlada que se deslizaban sobre las superficies de control. Mantenían al aparato estable, maniobrable, cuando la física decía que debía caer del cielo. El resultado era un caza capaz de alzar el morro muy por encima del horizonte. Reducir su velocidad a cifras que harían desplomarse a otros reactores. Y aún así, conservar el control total. En un combate cercano, en una danza de virajes a vida o muerte. Esa capacidad era la diferencia entre volver a casa y convertirse en una bola de fuego. Lo propulsaba un par de motores Klimov RD-33. Turbofanes con postcombustión. Cada uno entregaba más de 8.300 kilos de empuje. Juntos, daban al MiG-29 una relación empuje-peso superior a 1. Un número que, en la práctica, significaba algo muy simple. El avión podía acelerar mientras trepaba en vertical. Su velocidad máxima superaba Mach 2.2. Su techo de servicio rondaba los 18.000 metros. Las cifras eran impresionantes. Pero la realidad en el aire era aún más inquietante. La confirmación llegó de una fuente inesperada. Un piloto canadiense, el coronel Bob Wade. Fue uno de los primeros aviadores occidentales en volar el MiG-29, durante una visita diplomática cuidadosamente orquestada. Wade contó después que, en pleno vuelo, metió la postcombustión a fondo. Y tiró de la palanca para iniciar un viraje cerrado y sostenido. En cualquier otro caza, la velocidad habría empezado a caer. El avión habría sangrado energía. Pero el MiG-29 no. Wade observó el indicador de velocidad. No varió más de 20 nudos en toda la maniobra. Se mantuvo perfectamente estable. Una capacidad de viraje más que creíble, dijo después, con la contención propia de un militar. Juzgó que el MiG estaba a la altura del F-18 Hornet en maniobras a baja velocidad. Un caza diseñado específicamente para ese entorno. Pero no eran las cifras puras de prestaciones lo que ponía nerviosa a la OTAN. Todos los cazas modernos eran rápidos. Todos podían trepar. Lo que hacía del MiG-29 una amenaza existencial era un sistema. Un sistema que la inteligencia occidental apenas comprendió hasta que fue demasiado tarde. La combinación de dos elementos. Un casco. Y un misil. Los soviéticos habían aprendido la lección de una fuente improbable. A finales de los años 70, en los cielos de Angola.
La Fuerza Aérea Sudafricana había desarrollado una rudimentaria mira montada en el casco para sus cazas Mirage. Combinada con un misil buscador de calor de fabricación local, permitía a los pilotos sudafricanos disparar a objetivos que simplemente estaban mirando. No necesitaban apuntar el morro del avión. El sistema entró en combate. Y entre sus víctimas hubo aviones de fabricación soviética. Moscú tomó nota. Si los sudafricanos podían hacerlo con la tecnología de los 70, los ingenieros soviéticos podían hacerlo mucho mejor. El resultado fue la mira montada en casco Shell 3UM. A primera vista, parecía primitiva. Un conjunto de sensores acoplados al casco de vuelo estándar. Enviaba datos al sistema de control de tiro del avión. Pero lo que hacía era revolucionario. El piloto podía mirar a un caza enemigo a través de la cúpula de su cabina. Un símbolo en su campo de visión le indicaba que el buscador del misil había adquirido el blanco. Pulsaba un botón. El misil salía disparado del raíl. Y giraba en el aire para seguir la mirada del piloto. No necesitaba maniobrar el avión para apuntar. No necesitaba colocarse detrás del enemigo. Le bastaba con verlo. El arma que hacía posible esta nueva forma de combatir era el Vympel R-73. La OTAN lo bautizó como AA-11 Archer. Su desarrollo había comenzado en 1973. Entró en servicio en 1984. Era un misil guiado por infrarrojos, un buscador de calor, pero con una ventaja crítica sobre cualquier equivalente occidental: capacidad de disparo fuera de eje. El R-73 podía adquirir blancos hasta 45 grados respecto a la línea de vuelo del caza. En un combate aéreo cerrado, eso era una sentencia de muerte. Un piloto occidental podía estar en su F-16, girando al límite, soportando 7 u 8 GS, convencido de tener la ventaja de ángulo, convencido de estar a punto de lograr la solución de tiro. Y el piloto del MiG, en una maniobra aparentemente defensiva, solo tenía que girar la cabeza, mirar por encima de su hombro, fijar el blanco y disparar. En comparación, el IM-9 Sidewinder estadounidense de la misma época solo podía atacar objetivos situados más o menos frente al morro del avión. Para disparar, un piloto de la OTAN tenía que maniobrar hasta colocarse en la cola del enemigo. Necesitaba un buen ángulo. Tenía que perseguirlo. El piloto del MiG-29. No. El R-73 y la mira en el casco, juntos, cambiaron la ecuación del combate aéreo. Rompieron las reglas que habían gobernado los cielos desde la Primera Guerra Mundial. Por primera vez en la historia, el cazador no necesitaba estar detrás de la presa. Este salto tecnológico no era solo una mejora. Era una redefinición completa de la táctica aérea. Ponía en jaque décadas de entrenamiento y doctrina occidental. La combinación del casco y el misil otorgaba al piloto del MiG una burbuja de letalidad. Choke points controlados, en última instancia, por la Marina de los Estados Unidos. Con el deshielo acelerado y la cooperación de Rusia, China está ganando acceso a una autopista comercial que redibuja el mapa del comercio mundial. Un movimiento silencioso, pero con implicaciones geopolíticas gigantescas. Reduce su vulnerabilidad, aumenta su influencia y consolida un bloque euroasiático fuera del alcance del poder naval occidental. Y finalmente, está el dominio submarino. El hundimiento del Moskva fue una llamada de atención para todas las armadas del mundo. Demostró la extrema vulnerabilidad de los grandes buques de superficie frente a misiles antibuque modernos y de bajo coste. China ha tomado nota. Su inversión en la fuerza de submarinos, tanto nucleares como convencionales, es masiva. Pero su verdadera apuesta está en el futuro. En la guerra submarina no tripulada. Pekín está desarrollando flotas de drones submarinos autónomos. Vehículos diseñados para operar durante meses en silencio. Cazadores de submarinos enemigos. Plataformas de vigilancia indetectables. Y minadores sigilosos capaces de cerrar puertos y estrechos estratégicos sin arriesgar una sola vida humana. El próximo gran conflicto podría no decidirse en el aire o en la superficie.
Podría decidirse en las profundidades silenciosas del mar de China Meridional o del Pacífico. Una guerra invisible, librada por inteligencias artificiales en un tablero tridimensional. Por tanto, la verdadera historia que se escribe hoy no está solo en las trincheras de Chasiv Yar. Se escribe en los centros de análisis de Pekín, en los astilleros de Shanghái y en los laboratorios de inteligencia artificial del Ejército Popular de Liberación. Ucrania es el prólogo, el campo de pruebas, el espejo donde China observa sus propias fortalezas y debilidades antes del movimiento decisivo. La reconfiguración del poder global no se está televisando. Está ocurriendo bajo la superficie, en el cálculo estratégico, en la adaptación industrial y en la preparación silenciosa para un nuevo tipo de conflicto. Una exhibición estática. Los soviéticos no revelaron nada sobre sus sistemas. El misterio solo se hizo más profundo. 2 años después, en septiembre de 1988, el mundo lo vio de verdad. Por primera vez. 2 MiG-29 volaron al Salón Aeronáutico Internacional de Farnborough, en Inglaterra, escoltados por aviones Tornado de la Royal Air Force. La atmósfera era eléctrica. El muro de Berlín seguía en pie. La Guerra Fría no había terminado. Pilotos soviéticos y occidentales se miraban a través de un abismo de sospecha y secretismo. Un controlador aéreo de Farnborough recordaría después un detalle revelador. Los Tornado de la RAF debían retransmitir las instrucciones a los pilotos soviéticos. Pero la retransmisión resultó ser en inglés. Un idioma que los aviadores soviéticos ya entendían perfectamente. Todo el acontecimiento parecía una danza diplomática, cuidadosamente coreografiada. Uno de los pilotos soviéticos era un hombre llamado Anatoly Kvokur, un piloto de pruebas. Cuando le tocó volar la demostración, ofreció una exhibición que enmudeció al público. El MiG se puso en vertical. Se detuvo en el aire, colgado de la potencia de sus motores. Y entonces, ejecutó una maniobra que desafiaba la lógica. Una que más tarde llevaría su nombre, la campana de Kvokur. Una variación de la caída de cola, con un tonel en la bajada. Nadie en Occidente había visto jamás algo así. El avión se movía de formas que, según los modelos aerodinámicos occidentales, eran peligrosas o directamente imposibles. El piloto de pruebas británico John Farley estaba presente. Un hombre con una carrera dedicada a evaluar cazas. Se obsesionó con conseguir la oportunidad de volar aquella máquina. Más tarde lo consiguió. Y confirmó lo que había sospechado durante la exhibición. El MiG-29 era una máquina de combate soberbia. Un depredador nato en el combate cercano. Al año siguiente, en el Salón Aeronáutico de París, las sorpresas continuaron. El piloto de pruebas soviético Viktor Pugachev, a los mandos de un Su-27, ejecutó la ya legendaria maniobra Cobra. El avión alzó de repente el morro más allá de los 90 grados. Quedó prácticamente suspendido sobre su cola a baja velocidad. Y después, volvió de un latigazo al vuelo nivelado. Pero los pilotos de pruebas de Mikoyan, Valery Menitsky, Roman Taskov y el propio Kvokur, declararían más tarde que la Cobra se había desarrollado originalmente para el MiG-29, que Sukhoi la había tomado prestada para la demostración. Fuera como fuese, el mensaje era inequívoco. Los cazas soviéticos podían hacer cosas que los aviones occidentales no podían. Se desmoronaba la cómoda suposición de que los reactores estadounidenses y europeos tenían una clara ventaja tecnológica. Y lo verdaderamente impactante, aún no había llegado. La revelación definitiva no llegaría en un salón aeronáutico, ni a través de un informe de espionaje. Llegó con el sonido de un muro derrumbándose. 3 de octubre de 1990. China ha observado con extrema atención la eficacia de las sanciones económicas occidentales contra Rusia. Ha visto cómo el control del sistema financiero global, como la red SWIFT, puede ser un arma tan poderosa como un grupo de combate de portaaviones. Su respuesta no es desafiar ese sistema de frente. Es construir uno paralelo. El desarrollo del yuan digital y del sistema de pagos transfronterizos CIPS son piezas de este rompecabezas.
Buscan crear una arquitectura financiera alternativa, inmune a la presión de Washington. Una economía de guerra preparada para un conflicto total. Y luego está el dominio de la información. El campo de batalla definitivo. China no solo está construyendo islas artificiales en el mar de China Meridional. Las pruebas comenzaron en el centro de evaluación de la Bundeswehr en Manching. Y en julio de 1991, llegó el veredicto. Confirmó lo que la comunidad de inteligencia había sospechado. Y lo que los pilotos de la OTAN habían temido. En combate aéreo cerrado, el MiG-29 era superior a la mayoría de los cazas que volaba la OTAN. La decisión fue unánime. Se quedaban. A los aviones se les instalaron radios, sistemas de navegación y transpondedores de identificación compatibles con la OTAN. El depredador del Pacto de Varsovia estaba a punto de cambiar de bando. La designación oficial fue MiG-29G. La G era por Alemania. Fueron asignados a una unidad con un nombre cargado de historia. El Jagdgeschwader 73. Apodado Steinhoff. Un tributo a Johannes Steinhoff, unas de la Luftwaffe en la Segunda Guerra Mundial. Un hombre que después se convertiría en general de 4 estrellas. Dentro de la OTAN. La ironía era palpable. El caza más avanzado de la Unión Soviética. Ahora volaba bajo el nombre de un antiguo enemigo del comunismo. El ala estableció su base en Lai, cerca de Rostock, en el corazón de la antigua Alemania Oriental. Para hombres como Udo Satulewski, la situación era casi incomprensible. Satulewski era un expiloto de la Fuerza Aérea de la RDA. Había volado por primera vez en el MiG-29 en 1988. Después de 9 años en el MiG-21. Para él, la transición fue un seísmo personal. Un día, su visor apuntaba a los cazas de la OTAN. Eran el objetivo. Moscú quiere que el mundo sepa que su capacidad de movilización nuclear es real, rápida y está perfectamente engrasada. No es una amenaza velada. Es una declaración explícita de su poder de disuasión. Un recordatorio de que, más allá de la guerra convencional en Ucrania, existe otro nivel de conflicto. Un nivel que nadie quiere alcanzar. Y para subrayar este punto, el Kremlin añade un último acto a su demostración. El lanzamiento de prueba del RS-28 Sarmat. El misil balístico intercontinental más avanzado de su arsenal. El lanzamiento no es solo un test técnico. Es un evento geopolítico. Una cicatriz de fuego que se eleva hacia la estratosfera, visible para todo el planeta. El Sarmat no es un arma cualquiera. Se enfrentaron, en simulacros de combate, a todos los cazas de primera línea de Occidente. Y los resultados fueron una auténtica conmoción. Pilotos de la Luftwaffe, veteranos de reactores como el Tornado o el F-4 Phantom, se encontraron de repente en la cabina de una máquina soviética. Una máquina capaz de humillar a sus antiguas monturas. El teniente coronel Johannes Rudolph, un piloto alemán de Tornado que pasó al MiG-29, resumió la experiencia en 5 palabras. El MiG-29 es un cohete. Así de simple. Los números confirmaban esa sensación visceral. El MiG-29 tenía una tasa de giro sostenido de 28 grados por segundo. Su competidor directo, el F-16 Block 50, con su avanzado sistema de control por cable, alcanzaba los 26 grados. La implicación era profunda. Un avión soviético, con controles manuales e hidráulicos, giraba mejor que el caza digital más ágil del inventario estadounidense. La fuerza bruta de la ingeniería soviética superaba a la delicadeza de la electrónica occidental, al menos en la arena del combate cercano. En ejercicios por toda Europa y Estados Unidos, el escenario se repitió una y otra vez. El MiG-29 se enfrentó a los F-15 Eagle, a los F-16 Fighting Falcon, a los F-14 Tomcat de la Marina y a los F-18 Hornet. En cada enfrentamiento a corta distancia, el patrón era el mismo. Dentro de un radio de 10 millas náuticas, el fulcrum era el rey. El teniente coronel Johann Koch, uno de los pilotos alemanes del Jagdgeschwader 73,
dejó un testimonio que se convirtió en leyenda. Sus palabras resonaron en cada academia aérea de la OTAN. A menos de 10 millas náuticas, soy difícil de abatir. Con el sistema de búsqueda y seguimiento por infrarrojos, el visor de casco y el misil Archer, no hay quien me gane. Su conclusión fue demoledora. Incluso contra los F-16 Block 50 más recientes, el MiG-29 es prácticamente invulnerable en el combate cerrado. Luego describió un incidente concreto, un ejercicio sobre la isla de Cerdeña. En Afganistán, por ejemplo, la aparición de los misiles Stinger transformó el campo de batalla. De repente, el peligro no solo venía del aire, también desde el suelo. Esto obligó a reforzar el avión con sistemas de contramedidas electrónicas y dispensadores de bengalas. Elementos que hoy parecen básicos, pero que en ese momento eran vitales para sobrevivir. Al mismo tiempo, los ingenieros intentaron atacar uno de sus mayores problemas: el alcance. Se optimizó el sistema de combustible, se añadieron depósitos externos bajo las alas, pero el resultado fue limitado. Sí, el radio de acción aumentaba, pero a costa de perder velocidad y rendimiento. El MiG-29 seguía siendo lo que era: un depredador de corto alcance. La Federación de Científicos Americanos, en una evaluación desclasificada, llegó a una conclusión similar. El MiG-29 era igual o superior al F-15C Eagle, el principal caza de superioridad aérea de Estados Unidos, en enfrentamientos a corta distancia. El informe señalaba un factor clave: el visor montado en el casco. Permitía a los pilotos alemanes apuntar y fijar el misil en cualquier blanco que pudieran ver, incluso si el objetivo estaba a 45 grados del eje del avión. Mirar, fijar, disparar. Los cazas occidentales de la época no tenían nada parecido. Sus pilotos tenían que apuntar con el morro del avión para que el misil adquiriera el blanco. El piloto del MiG solo tenía que girar la cabeza. La Fuerza Aérea y la Marina de Estados Unidos no incorporarían un sistema similar hasta el año 2003. Casi 2 décadas después de que los soviéticos lo hubieran desplegado en sus unidades de primera línea. La brecha tecnológica era real. Y estaba del lado equivocado. La sorpresa no se limitó a los pilotos estadounidenses. Los F-18 de la Fuerza Aérea Suiza también se entrenaron contra los MiGs alemanes. Los suizos, conocidos por su precisión y su exigente entrenamiento, quedaron igualmente atónitos. La combinación de la agilidad del avión, el visor de casco y el misil Archer era, sencillamente, letal. De todos estos ejercicios surgió una extraña paradoja. Una nota a pie de página en la historia de la Guerra Fría. Las conclusiones que la OTAN recopiló de sus propios MiG-29 fueron compartidas discretamente entre las agencias de inteligencia aliadas. Pero la información, de alguna manera, se filtró. Terminó llegando al propio Buró de Diseño Mikoyan, en Rusia. La misma inteligencia que la OTAN extrajo para derrotar al caza. Se convirtió en una fuente de mejoras para la siguiente generación de aviones rusos. Occidente, sin quererlo, había auditado el diseño de su adversario. Y le había dicho exactamente dónde mejorar. Pero el MiG-29 no era invencible. Ni mucho menos. Los mismos pilotos alemanes que elogiaban su ferocidad en la corta distancia fueron brutalmente honestos sobre sus debilidades. Y eran debilidades graves. La invencibilidad del Fulcrum terminaba exactamente en ese límite de las 10 millas náuticas. Más allá del alcance visual, el avión estaba superado. Su radar, el Pazotron N-019, era una generación anterior a los sistemas occidentales. Sufría de problemas de fiabilidad. Y lo más importante, solo podía rastrear un único objetivo a la vez durante el ataque. Un F-15, en cambio, podía rastrear múltiples amenazas y priorizarlas. Podía gestionar el campo de batalla. El piloto del MiG solo podía concentrarse en una única pelea. Su principal misil de medio alcance, el R-27, conocido por la OTAN como Alamo, era inferior al AIM-120 Abraham estadounidense. Tenía menos alcance y un sistema de guiado semiactivo.
El piloto del MiG tenía que mantener el objetivo iluminado con su radar hasta el impacto. El AMRAAM, en cambio, era un misil de dispara y olvida. Una vez lanzado, era autónomo. El piloto occidental podía disparar y virar para defenderse o atacar otro blanco. En un combate que empezara a larga distancia, los cazas de la OTAN tenían una ventaja decisiva. Podían ver primero, disparar primero y matar primero. El MiG-29 ni siquiera sabría que le había golpeado. La cabina era otro problema fundamental. El diseño soviético priorizaba la robustez sobre la ergonomía. El MiG-29 carecía de un sistema OTAS. Hands-on Throttle and Stick. Manos en la palanca de gases y en el mando de control. Los pilotos occidentales podían gestionar el radar, las armas y las contramedidas, sin quitar las manos de los controles de vuelo. Todo estaba en los botones de la palanca y el acelerador. El piloto del MiG, en medio de un combate a 9 GS de fuerza, tenía que soltar los mandos para cambiar el modo del radar o seleccionar un arma. Era una distracción peligrosa. Un segundo de cabeza abajo en la cabina podía significar la muerte. El piloto del MiG tenía que bajar la vista, buscar un interruptor, accionarlo con la mano. Todo, mientras el mundo exterior se movía a 800 km por hora. Mientras un enemigo podía estar fijando un misil en su cola. En un combate donde la vida y la muerte se decidían en fracciones de segundo. Esa era una desventaja casi insalvable. Una sentencia. Y luego estaba el combustible. Quizá la limitación más severa de todas. El MiG-29 era un atleta de élite, con los pulmones de un fumador. Sus dos motores Klimov eran una proeza de la ingeniería. Potentes, brutales. Pero bebían queroseno con una sed insaciable. El avión no tenía sonda de reabastecimiento en vuelo. No podía extender su alcance. Cada misión era una carrera contra el reloj del depósito. Su radio de combate era, para los estándares occidentales, peligrosamente corto. Un MiG-29 podía llegar a la pelea. Podía dominarla si era un combate cerrado. Pero no podía quedarse mucho tiempo. Y desde luego, no podía penetrar profundamente en territorio enemigo y esperar volver. La Luftwaffe alemana, tras miles de horas de análisis, llegó a una conclusión fría y precisa. El MiG-29 no era un caza de superioridad aérea. No era un F-15. Era un interceptor de defensa puntual. Un guardián. Excelente para despegar, ascender como un cohete, proteger un área concreta y volver a tierra. Poco apto para barridos ofensivos largos sobre espacio aéreo hostil. Era un perro guardián formidable, pero con una correa muy corta. Cuando llegó la hora del combate real, el panorama fue desolador. Pero el diablo, como siempre, estaba en los detalles. Irak había recibido 37 de estos cazas antes de la Guerra del Golfo. Pero no eran los mismos MiG-29 que volaban los pilotos soviéticos. Eran versiones de exportación. Modelos con las garras limadas. Carecían del misil R-73, el arma que lo hacía letal a corta distancia. Y no tenían el visor en el casco que permitía apuntarlo con solo mirar. Le habían quitado su veneno. Durante la guerra de 1991, 5 MiG-29 iraquíes fueron derribados por F-15 estadounidenses. Ninguno de ellos tuvo la oportunidad de luchar. Se los lanzó a un cielo que ya no les pertenecía. Un cielo saturado por los aviones radar AWACS estadounidenses. Un entorno ahogado por la interferencia electrónica. Un campo de batalla dominado por misiles de larguísimo alcance. La versión MiG-29SM amplió sus capacidades aire-tierra, algo que el modelo original apenas cubría. Después apareció el MiG-29 SMT, fácilmente reconocible por esa ligera joroba detrás de la cabina. No era estética, era combustible. Más alcance, más autonomía, más flexibilidad operativa. Justo lo que siempre había necesitado. También se modernizaron los sistemas. Nuevos equipos electrónicos, mejor integración de armamento, mayor capacidad de navegación. No era un salto generacional, pero sí un paso necesario. Y luego llegó algo inesperado.
La supermaniobrabilidad llevada al extremo. A principios de los años 2000, el MiG-29 OVT apareció en exhibiciones aéreas con un sistema de empuje vectorial completamente inusual. En la guerra entre Eritrea y Etiopía, de 1998 a 2000, ambos bandos volaban MiG-29. Por primera vez, se emplearon misiles R-73 en combates aire-aire reales. Tanto los Su-27 etíopes como los MiG-29 eritreos lograron derribos. Los misiles infrarrojos, las armas de corto alcance, demostraron su valía. La tecnología funcionó. Funcionó exactamente como la habían diseñado los soviéticos. Fue un destello fugaz de su verdadero potencial. Un recordatorio de lo que podría haber sido. Pero el capítulo más insólito, el más extraño en la historia del MiG-29, llegó en 1997. Y no sucedió en un campo de batalla, sino en los despachos. La exrepública soviética de Moldavia había heredado una pequeña flota de MiG-29. Un regalo envenenado. El pequeño país no podía permitirse ni el combustible ni el mantenimiento. Los aviones estaban en tierra, acumulando polvo. Y entonces, un comprador mostró un interés muy serio. Irán. La idea de Teherán operando uno de los cazas más ágiles del mundo. Hizo sonar todas las alarmas en Washington. Intervino el gobierno de Estados Unidos. En una transacción discreta, casi secreta, los estadounidenses compraron 21 MiG-29 a Moldavia. No solo los aviones. Compraron también 500 misiles aire-aire. Y todas las piezas de repuesto disponibles. El motivo oficial era mantener los aviones fuera de manos iraníes. Pero había otra razón. Una mucho más importante. Esos aviones no fueron a un museo. Fueron enviados directamente al corazón del complejo militar industrial estadounidense. Al Centro Nacional de Inteligencia Aeroespacial. En la base aérea de Wright-Patterson, en Ohio. Allí, los ingenieros estadounidenses los desmontaron. Pieza por pieza. Probaron cada sistema. Midieron cada capacidad. Analizaron cada aleación de metal. Confirmaron, con datos y pruebas, lo que los pilotos de la Luftwaffe llevaban años diciendo. El enemigo fue puesto bajo el microscopio. Sus secretos, revelados. En 2003, tras una década de servicio en una fuerza aérea de la OTAN, los MiG-29 alemanes fueron retirados. El Eurofighter Typhoon, un caza de una nueva generación, ocupó su lugar. 22 de aquellos aparatos se vendieron a la Fuerza Aérea Polaca. El precio fue simbólico. €1 por cada uno. Polonia, un antiguo miembro del Pacto de Varsovia, se convirtió de la noche a la mañana en el mayor operador del MiG-29 dentro de la OTAN. Esos aviones, nacidos para luchar contra Occidente, seguirían volando bajo sus insignias 2 décadas más. Y en 2023, la historia daría un giro final y trágico. Polonia y Alemania autorizaron la transferencia de sus MiG-29 restantes a Ucrania. Allí, volvieron a su propósito original: librar una guerra contra fuerzas rusas. Para cuando los últimos fulcrum alemanes dejaron el servicio, habían acumulado 30.000 horas de vuelo combinadas. 30.000 horas enseñando sus secretos a su antiguo enemigo. Habían combatido en ejercicios contra F-16 en más de 450 ocasiones. Contra F-15, en más de 400. Contra F-18 de varios países, en casi 350. Viajaron repetidas veces a Estados Unidos, entrenándose en bases desde el desierto de Nevada hasta los pantanos de Florida. El mismo avión concebido para destruir a la OTAN. Pasó 12 años enseñándole a la OTAN cómo destruirlo. El MiG-29 nunca fue un avión perfecto, porque nunca fue diseñado para serlo. Fue diseñado como parte de un sistema en el que los controladores en tierra eran los verdaderos directores de orquesta, donde enormes redes de radar aportaban la alerta temprana, donde el MiG era una pieza, un bisturí, dentro de una máquina de guerra mucho mayor. Arrancado de ese sistema y enviado en solitario al cielo. Mostraba todas sus limitaciones. Alcance corto. Electrónica primitiva.
Una carga de trabajo para el piloto que rozaba lo inhumano. Una escasa conciencia situacional más allá de lo que sus ojos podían ver. Pero en un ámbito concreto. En ese espacio claustrofóbico donde dos cazas se encuentran a corta distancia. Donde la pericia del piloto y la agilidad de la máquina deciden quién vive y quién muere. El MiG-29 fue, durante toda una generación, la máquina más peligrosa del cielo. La producción total alcanzó aproximadamente 840 aparatos. Ha servido en más de 30 países. Se ha actualizado, modificado y modernizado en decenas de variantes. El MiG-29M, la variante embarcada MiG-29K, el MiG-29 SMT, y la última evolución, el MiG-35. Todos descienden de aquel Producto 9 que despegó por primera vez en 1977. Pero lo que el MiG-29 cambió de verdad no fue una batalla concreta. Cambió la mentalidad. Cambió la manera en que las fuerzas aéreas occidentales concebían el combate aéreo cercano. La combinación letal del visor montado en el casco y el misil R-73 obligó a Estados Unidos, al Reino Unido, a Francia y a Alemania a desarrollar sus propias armas de alto ángulo fuera del eje. El MiG-29 forzó a sus adversarios a evolucionar. Les obligó a prepararse para una pelea que creían haber dejado atrás. La pelea a cara de perro. La danza de la muerte a corta distancia. El misil estadounidense AIM-9X Sidewinder. El programa europeo Iris-T. El ASRAAM británico. El Mica de fabricación francesa. No son solo nombres en clave. Son la respuesta tardía a una revelación aterradora. Programas que existían sobre el papel, pero que de repente se convirtieron en la máxima prioridad de la defensa occidental. Un pánico silencioso recorrió los cuarteles generales de la OTAN. Los presupuestos se reasignaron. Los ingenieros trabajaron día y noche. Porque tras la caída del muro de Berlín, al examinar los MiG-29 de la Alemania Oriental, los analistas occidentales hicieron un cálculo que les heló la sangre. Los soviéticos no iban un paso por delante. Ni dos. Llevaban casi 20 años de ventaja. 20 años. Una generación entera de pilotos. Una generación de cazas que podrían haber sido masacrados sin saber siquiera que los había golpeado. Toda la doctrina de combate aéreo de la OTAN se basaba en la superioridad del radar y el misil de largo alcance. En ver al enemigo primero, disparar primero y no llegar jamás al combate cercano. Se consideraba una reliquia del pasado. Una eventualidad improbable. Pero los soviéticos nunca dejaron de prepararse para ella. Y en secreto, habían perfeccionado las armas para dominarla. El R-73 y el visor del casco no eran solo tecnología. Eran una filosofía de combate. Una que Occidente había olvidado. Y ese olvido pudo haber costado un precio incalculable. Y antes de llegar a la conclusión, si quieres seguir entendiendo cómo se reescriben las reglas de la guerra moderna, suscríbete a Secretos de la Aviación. Un caza de primera línea para el combate masivo. Ese fue el origen del MiG-29. Se diseñó en el más absoluto secreto. Se fabricó en cantidades industriales. Y se mantuvo oculto tras el telón de acero durante más de una década. Para Occidente, era una silueta borrosa en fotografías de satélite. Un nombre en clave, Fulcrum. Un fantasma. Cuando el telón finalmente cayó, y los pilotos de la Luftwaffe alemana se sentaron en las cabinas de los MiG-29 heredados. Lo que encontraron no fue una imitación tosca de la tecnología estadounidense. No era un avión de segunda. Era un pura sangre. Un caza que, en su terreno, en la arena del combate cercano, podía mirar a los ojos a cualquier avión de la OTAN. Y derrotarlo. Hoy, casi medio siglo después de su primer vuelo, la historia del Fulcrum está lejos de terminar. Los MiG-29 siguen volando. Siguen combatiendo. En los cielos de Ucrania, se ha producido una de las mayores ironías de la historia militar moderna. Fulcrums veteranos, con la insignia de la Fuerza Aérea Ucraniana en sus alas, han sido modificados a toda prisa, en un esfuerzo de ingeniería casi milagroso, equipados con misiles antirradiación HARM estadounidenses.
con bombas guiadas JAM, armas occidentales, integradas en una plataforma soviética. Un fantasma de la Guerra Fría, devuelto a la vida para luchar contra su propio país de origen. Estos aviones despegan en misiones de una peligrosidad extrema. Se enfrentan a defensas aéreas rusas mucho más modernas. A cazas Su-35, muy superiores en electrónica y alcance. Es una lucha desigual. Una lucha desesperada. Cada piloto ucraniano que sube a un MiG-29 sabe que sus posibilidades son escasas. Pero lo hace. Porque ese viejo caza es una de las pocas herramientas que tienen para golpear al invasor. Para mantener viva la resistencia. El MiG-29 se ha convertido en un símbolo. Un testamento a la capacidad de adaptación y al coraje frente a la adversidad. A miles de kilómetros de distancia, en otro de los puntos calientes del planeta. El Fulcrum también sigue en primera línea. En la India, los MiG-29 modernizados, conocidos como Baaz o Halcón, constituyen una parte fundamental de la defensa aérea. Han sido actualizados con aviónica francesa e israelí, con sistemas de guerra electrónica de última generación. Son una fusión de tecnología oriental y occidental, desde bases a gran altitud en el Himalaya. Estos MiG-29 vigilan la tensa frontera con Pakistán y China. Han despegado en alerta máxima en innumerables ocasiones, interceptando aviones hostiles en uno de los entornos más desafiantes del mundo, donde el aire es fino y el margen de error es cero. Para la Fuerza Aérea India, el MiG-29 no es una reliquia. Es un interceptor probado, una plataforma fiable que sigue cumpliendo su misión, demostrando que un buen diseño fundamental puede perdurar durante décadas. El aparato que voló por primera vez cuando el mundo estaba dividido en dos bloques. Se niega a desaparecer. Sigue evolucionando. Sigue adaptándose a nuevos campos de batalla, a nuevas tecnologías, a nuevas amenazas. Y en las manos de un piloto bien entrenado. En ese instante crítico donde la tecnología cede el paso al instinto. Sigue siendo exactamente aquello para lo que fue concebido. Peligroso. Un oficial de la Luftwaffe, uno de los primeros en volar el Fulcrum tras la reunificación, lo describió mejor que nadie. Le preguntaron cómo se sentía al volar el legendario caza soviético. Su respuesta fue simple, directa: es un cohete. Con asientos. Así de simple. Una máquina de pura potencia y agilidad. La historia del MiG-29 es la historia de cómo el miedo impulsa la innovación. De cómo un adversario te obliga a ser mejor. De cómo un diseño, centrado en un único propósito, puede trascender su tiempo y su ideología. Pero en un cielo que pronto estará poblado por inteligencias artificiales y enjambres de drones, donde el combate podría decidirse a cientos de kilómetros de distancia, por algoritmos y enlaces de datos. ¿Queda sitio para el instinto? ¿Queda lugar para la danza de la muerte? Y antes de llegar a la conclusión, si quieres seguir entendiendo cómo se reescriben las reglas de la guerra moderna, suscríbete a Secretos de la Aviación.